Hola a todos, bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que compete a dos asignaturas. Esto nos habla de la transversalidad de las materias en el nivel medio superior. Recuerden que los temas que aquí estamos tratando de abordar pues son temas que están establecidos en la Dirección General de Bachillerato. Bueno, el tema de este día es método científico. Vamos a hablar entonces de qué es esto y para qué nos va a servir. Yo tengo o manejo una definición, lógicamente no es propia y no ha sido obtenida de algunos libros, o es lo que yo, o lo poco que he leído, y la definición es la siguiente. El método científico lo podríamos definir como un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. De manera muy simple sería esta la definición, donde debemos de rescatar algunas palabras claves dentro de este concepto, como por ejemplo ordenados, pasos ordenados y nuevos conocimientos. Son palabras claves dentro de esta definición. Podemos manejar diversas definiciones, pero les aseguro que independientemente de la que manejemos, vamos a encontrar algunas de estas palabras dentro de esta definición. Entonces recordemos o memoricemos estos pasos ordenados y nuevos conocimientos. Espero ahorita les quede un poquito más claro. Vamos a la siguiente pregunta, que sería ¿para qué nos va a servir esto? El método científico nos puede servir para llegar a una conclusión del porqué de un fenómeno que ocurra en la naturaleza. Y con esto saber si lo que pensamos acerca de este fenómeno o por qué ocurre este fenómeno es verdad. Entonces, a través del método científico y con esta pequeña definición y entender para qué nos sirve, es de esta forma y con este método que se generan todos aquellos nuevos conocimientos. Y con esto, la ciencia. La ciencia, recordemos, que nos habla de cosas de la naturaleza en general, y damos por entendido que estas cosas que suceden dentro de la naturaleza pues son ciertas. ¿Y cómo se llegó a esta verdad o al tener este conocimiento? Pues a través del método científico. Por lo cual, el método científico va a tener una serie de pasos que se deben de llevar a cabo, y precisamente en ese orden. No podemos saltarnos un paso o realizar otro paso, sustituir uno por otro. Lo debemos de llevar en el orden que ya ha sido establecido, bajo esa lógica. Lo que vemos nosotros en las escuelas, específicamente en el nivel medio superior, todo lo que está escrito en nuestros libros, sobre todo recordamos que estamos hablando de química y biología, fue desarrollado y construido a través del método científico. Esas redacciones existen, eso que nosotros sabemos, por ejemplo, de cómo funciona la respiración celular en los tejidos, cómo se llegó a todo ese, o a saber todo eso, pues a través del método científico. Y precisamente hay personas que se dedican a investigar todo este tipo de cosas. Por lo cual, entonces, uno de los pasos fundamentales del método científico es la observación. Y el ser humano ha sido observador desde toda la vida. Desde que ha existido en este mundo, el ser humano ha tenido la necesidad de conocer cosas, o de querer explicar el porqué de las cosas. Y es así como hemos construido todo el conocimiento que se tiene hasta el día de hoy, y es a todo esto a lo que llamamos ciencia. Recordemos que la ciencia tiene
algunas características, como por ejemplo, es metodológica, es modificable. ¿Qué queremos decir con esto? Que el conocimiento que se tiene al día de hoy no es una verdad absoluta. Una verdad absoluta es algo pues que siempre va a ser eso, que nunca va a cambiar. La ciencia no es así. La ciencia puede ser modificable. ¿Qué quiere decir con esto? Que el día de hoy, si conocemos algo, esto ocurre mucho en la medicina, por ejemplo. La medicina está siendo constantemente modificada, o la forma en que nosotros conocemos el funcionamiento de un determinado órgano. También todos los días se está realizando investigación, y lo que se conoce un día puede no ser cierto para otro día. Pero esto, claro, tiene que ser a través del método científico, y precisamente ahorita vamos a ver los pasos, porque tampoco podemos ir cambiando las verdades que ya tenemos así tan fácil, porque pues se haría un caos en todo lo que es el conocimiento. Otro de los características de la ciencia pues es que es objetiva, es sistemática y es verificable. Esto último de verificable, ¿qué significa? Pues que no nada más el resultado de algo nos debe de salir una sola vez. Ese resultado de lo que nosotros estamos pretendiendo demostrar debe de salir más de una vez, y debe de salir incluso siempre, una y otra y otra y otra vez. Incluso independientemente del punto del planeta en el que estemos, del país, de la lengua, el experimento, si es realizado bajo las mismas condiciones, es decir, igualito todo, nos debe de dar el mismo resultado. Si no da el mismo resultado, pues entonces esto no es eh, la verdad que nosotros estamos tratando de demostrar. Bueno, entonces probablemente ahorita todavía tenemos un poquito de dudas de esto del método científico, pero ahorita espero que con los pasos que vamos a ver nos quede un poco más claro. Entonces, para concluir esta parte, el método científico pues van a ser una serie de pasos que los empleamos para adquirir un nuevo conocimiento. Y es a través de esto como se construye la ciencia. El autor que yo tomo, o el libro que estamos utilizando de estas dos asignaturas de biología y de química, maneja esta cantidad de pasos del método científico, pero esto puede cambiar, depende del autor que manejemos. Incluso hablábamos ahorita de que uno de los pasos fundamentales, que incluso uno de los autores lo incluyen en esta lista, es la observación. Recordemos, y nuevamente lo comento, todas las dudas que el ser humano se ha planteado en algún determinado momento de la historia y de su existencia, pues ha sido a través de la observación. Ha observado un fenómeno en la naturaleza. Después de observar ese fenómeno, le surge una duda, se pone a reflexionar, o nos hemos puesto a reflexionar del por qué sucede ese fenómeno. Y es de ahí donde surge el primer paso que estamos manejando nosotros, que es el planteamiento de un problema. ¿Qué es el planteamiento de un problema entonces? Es preguntarnos el porqué de algo. Recordemos, por ejemplo, de la asignatura de física, aquella historia que se cuenta donde Isaac Newton estaba descansando debajo de un árbol, un manzano, así lo relata la historia, y le cae una manzana cerca de él, o en su cuerpo, o por ahí. Y él se preguntó, ¿por qué esta manzana cae, se desprende del árbol y cae hacia abajo? Que es a lo mejor alguna pregunta absurda, pudiera llegar a ser absurda o hasta tonta para algunas personas, pero nadie nunca antes de Isaac Newton se había hecho esa pregunta.
por qué las cosas caen hacia abajo. Él se preguntó probablemente, esto no lo dice la historia, pero yo así lo pienso, y por qué no se cae hacia arriba, hacia las nubes, pues hacia arriba. Él se preguntó por qué se cae el objeto hacia abajo. Y de ahí él se pone a hacer una serie de cálculos, de reflexiones, y es como descubre la fuerza de gravedad. Y ahorita ya conocemos todo esto que existe, ¿no? Pero vean cómo ese es un ejemplo dentro de la historia que surge a través de una duda. Y entonces el primer paso, pues es el planteamiento de un problema. De ahí, si nos seguimos con este ejemplo, pues viene la formulación de hipótesis. ¿Qué es una formulación de hipótesis? Esto quiere decir, o es, lo que nosotros pensamos del por qué ocurre este fenómeno. Entonces, hay que tener una posible respuesta inicial de lo que nosotros creemos del por qué está ocurriendo un fenómeno. Claro, estas respuestas tienen que ser bajo una lógica que nosotros creemos o bajo una lógica que nosotros estamos manejando, que probablemente no puede ser o no va a ser la lógica de otra persona. Precisamente por eso más adelante, ahorita vienen otros pasos donde tenemos que demostrar y comprobar esto que nosotros estamos creyendo. Entonces, primer paso, planteamiento del problema. Segundo es la formulación de la hipótesis, es decir, expresar lo que nosotros creemos acerca del por qué está sucediendo este fenómeno. El tercer paso es la experimentación. ¿Esto qué es? Pues es diseñar un experimento o diseñar, construir algo con lo que nosotros pretendamos demostrar eso que nosotros creemos acerca del fenómeno. Entonces, la experimentación es eso, realizar, valga la redundancia, un experimento con el cual nosotros comprobemos lo que creemos. Y de aquí, de los resultados de esta experimentación, pueden surgir dos respuestas, podemos tener dos respuestas. La primera es demostrar que lo que creíamos acerca del fenómeno es verdad, es decir, que nosotros teníamos la razón. Y regresando un poquito a la experimentación no nada más se tiene que realizar una vez. Incluso las personas que se dedican a la ciencia ponen un experimento, le dicen un blanco, es decir, algo que no tiene ciertas condiciones, y después realizamos el experimento poniendo las características que nosotros creemos dentro de ese experimento, y este experimento no se realiza una vez, sino mínimo se realiza hasta 3 veces. ¿Esto para qué? Pues para comprobar que nos salga el mismo resultado. Incluso de 3 veces estamos hablando de muy pocas. En realidad en la ciencia se prueban los experimentos muchas veces, n veces, y se hacen determinados cálculos para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Bueno, eso ya es un tema un poco más profundo. Lo que nos interesa ahorita es que nos quede un poquito claro los pasos del método científico. Entonces comentábamos que después de la experimentación viene lo que es dos posibles resultados. Uno que es, aceptamos lo que nosotros habíamos propuesto, es decir, demostramos con nuestro experimento lo que nosotros creíamos. O dos, podemos decir que lo que nosotros creíamos no era verdad. Y esto se le dice que se rechaza la hipótesis, es decir, lo que nosotros, repito, estábamos o creíamos acerca del por qué estaba sucediendo ese fenómeno no era verdad, sino era por otra situación que estaba sucediendo.
Y con esto pasamos al quinto punto, que es la conclusión, y esto tiene que ver, pues claro, va de la mano con nuestra experimentación y con nuestra aceptación o nuestro rechazo de nuestra hipótesis. Es decir, redactar, concluir, llegar a un resultado final del por qué realmente estaba ocurriendo el fenómeno que nosotros estamos tratando de explicar. Y por último, el no menos importante, pues es realizar un informe. ¿Qué quiere decir con esto? Realizar un escrito. Incluso en la ciencia hay institutos u organismos en los cuales te mandan esos documentos para que quede establecido y no se realicen más de otras personas, y el crédito de lo que se está, este nuevo conocimiento que se está descubriendo, lo que se está informando al mundo, pues todos sepan quién lo hizo y pues ya no se realice otra vez. O si alguien cree que puede este fenómeno ser ocurrido por otras circunstancias, pues bueno, es aquí donde entra esa competencia entre los científicos. Pero estamos hablando ya de otras cosas. Para concluir esta parte, entonces los pasos del método científico los podríamos definir como 6. 1. Planteamiento del problema. 2. Formulación de la hipótesis. 3. Experimentación. 4. Comprobación o rechazo de la hipótesis. Y 5. Conclusión.